En estos 2 años han matado a un montón de personas inocentes y sobre todo niños, nada más que porque quieren un terreno que no es suyo y que se lo quieren quitar al pueblo de Palestina. Ahora estamos viendo un genocidio televisado. La realidad es que no es un genocidio porque ellos, como he dicho antes, están focalizados en acabar con un grupo terrorista que quiere acabar con ellos. Falta de respeto por los seres humanos, y si los seres humanos no nos juntamos ahora, apaga y vámonos, porque ya van a hacer lo que quieran con todos nosotros. Esto es David contra Goliat, pero en este caso David no es israelí, como en el estudio de la Biblia. En este caso David es un pobre palestino. Lo que no es compatible es el sionismo, que es una auténtica locura de etnoestado, además con unas ideas retrógradas y totalmente fanáticas. Son terroristas, no hay otra explicación más, porque el sionismo controla el mundo y al final hay un silencio internacional. ¿Qué culpa tienen los niños? Están muriendo de hambre, de sed. No están matando a civiles, eso es mentira. Esos son daños colaterales que hay en las guerras. Colonización, sionismo y barbarie. Gente sin corazón, gente sin razón. Indignación frente a un genocidio. ¡Viva Palestina! Palestina. ¡Viva Palestina! Hasta la muerte. Muero con la... A la ¡Viva Palestina! Muero con Palestina. ¡Viva Palestina! Y muero con Gaza. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Tras 1 año y medio de mi último vídeo sobre Oriente Medio, el otro día asistí al evento Global Summit Flotilla para escuchar a la gente y conocer su opinión sobre lo que está pasando en la región. Y sin nada más que añadir, dentro vídeo. Para empezar, me gustaría preguntaros, ¿qué estáis haciendo aquí hoy? Bueno, pues nos estamos reivindicando. Hoy es un día históricamente, digamos que es trascendental, importantísimo, porque hoy zarpa desde Barcelona la flotilla que espero que sea el cambio. Entonces es algo que no nos podíamos perder. Sencillamente intentar dar un poco de calor a estos valientes que van a zarpar rumbo a lo desconocido o a lo previsible, y es que los van a interceptar y los van a intentar evitar que lleguen a su destino y a su propósito. Estoy aquí para las familias en casa que están sufriendo un montón y están gritando para ayuda y no hay nadie escuchando, no hay nadie haciendo nada para parar el dolor que tienen, para parar las bombas, para parar el sufrimiento. He venido principalmente como un gesto de protesta y de unirme a este proyecto que es la flotilla, Summit Flotilla, a Gaza. Creo que es algo totalmente necesario. Yo creo que es muy importante ni que sea simplemente el hecho de estar, de ser una persona más, de que haya bulto, de mostrar empatía sobre la causa. No hace falta tampoco ser un intelectual del tema, pero simplemente ser consciente de que esto es un problema, que no está bien, y simplemente pues estar presente, que es lo mínimo que podemos hacer. Es una forma también de mostrar solidaridad, ¿no? O sea, tenemos una acción totalmente legal, como han indicado los compañeros, Tiago, esta abogada alemana, que es de protesta, ¿no? y de indignación, ¿no? Ante un hecho tan terrible como un genocidio en marcha, ¿no? Y en directo. Entonces, bueno, pues es solamente mostrar solidaridad, ¿no? La capacidad que tenemos individual de juntarnos y como colectivo pues hacer cambiar las cosas. Pues mira, yo estoy haciendo aquí una cosa muy justa, que ya se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, y nunca es tarde si la dicha es buena, pero yo creo que vamos un poquito tarde, porque ya en estos 2 años han matado a un montón de personas inocentes y sobre todo niños, nada más que porque quieren un terreno que no es suyo y que se lo quieren quitar al pueblo de Palestina. Estamos protestando contra la ocupación de Israel a Palestina, no solo en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y todo el territorio ocupado, que es básicamente todo lo que hoy día es Israel. Pues estamos expresando nuestro apoyo en contra de lo que está haciendo Israel, básicamente un genocidio, como que los estados que tendrían que representarnos no lo hacen, lo hace el pueblo. ¿Cree que lo conseguirán? ¿Que conseguirán interceptarlos? Seguro. ¿Que conseguirán llegar? No. Seguro.
Esto es David contra Goliat, pero en este caso David no es israelí, como en el estudio de la Biblia. En este caso David es un pobre palestino y Goliat es precisamente ese monstruo impune que se permite hacer lo que le da la gana con la vida de las personas desde hace más de 70 años. Io ti dico tu mi hai dato un pregunta, io te respeto. Jodidos americanos juntos. Palestina. Jodidos entrati en 1944. Agli inglesi che hanno entrato. E grazie a Adolf Hitler che ha quemato 3 millones y pasa de jodidos. Gracias. Yo. Nuestros gobiernos, nuestros líderes, como no están haciendo nada, tenemos que hacerlo nosotros y es la responsabilidad de cada persona para salir aquí a la calle, para salir en barcos, para darles ayuda, para hacer todo lo que podemos hacer. Porque cuando ves a alguien sufriendo así, bueno, millones de personas sufriendo, tienes que hacer algo. Ya anteriormente he participado en otras iniciativas como esta, como la Marcha Global a Gaza, desde el Cairo, y creo que es una forma muy necesaria de protestar y de poner el foco en este movimiento que está denunciando pues, un auténtico genocidio que nunca ha ocurrido a este nivel antes y menos documentado como está siendo. Sí, totalmente. De alguna manera, desde nuestras casas no hacemos nada, así que hemos pensado que como ahí está... Me pongo muy nerviosa, no puedo. No puedo. Es la única manera de que desde ahí se tenga algún tipo de apoyo y ya está bien. Entonces, como ya el gobierno no está haciendo nada, se lo está pasando todo por las narices, pues esto quien lo tiene que remediar un poco, ya que el gobierno no nos hace caso, es el pueblo. Y por eso estamos aquí, para que esto ya de una vez acabe con este terrorismo, porque esto no es una guerra. Esto es que están matando a la gente, no sé cómo decirlo, porque no me sale, pero vamos, es que es un asesinato. Más de lo mismo, queremos reivindicar que estamos con el pueblo de Palestina, con el pueblo de Gaza, y pues que no lo que hacen no nos representa. Estamos aquí para apoyar al pueblo palestino porque estamos totalmente en contra del genocidio que está sometiendo el Estado de Israel sobre Palestina. Cuando ves y escuchas todo lo que está pasando, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Que suficiente y que vivimos en un continente que avala todo esto, que es lo peor de todo, que vivimos en un territorio que avala, apoya, financia todo lo que es el genocidio que está ocurriendo ahora. Y eso me da mucha rabia. Una absoluta impotencia. Te sientes muy pequeño frente a un problema tan grande y sientes que no somos nosotros los que lo tenemos que solucionar. Guerra, o sea, un conflicto súper fuerte que afecta a muchas personas, ¿no? Es una catástrofe de lo que está pasando en el territorio español, porque si tú lo ves, ¿qué culpa tienen los niños? Que están muriendo de hambre, de sed. No solamente eso, también lo que está haciendo el ejército de Israel. Un sistema, ya un patrón. No es una cosa perdonada. Honestamente, yo creo que la historia se está repitiendo, al fin y al cabo. Parece que no hayamos aprendido absolutamente nada. Y en este caso incluso peor porque es algo que se está televisando y todo el mundo lo está viendo, entonces me parece muy extraño y muy fuerte que realmente no se esté realmente haciendo nada, que sea el pueblo el que tenga que estar aquí y bueno, eso me parece pues, horrible. Si ves lo que está pasando también, en Ucrania todo el mundo lo ha ayudado a Ucrania con el dinero, con armas y todo. Y con el pueblo palestino, nadie solamente lo que estamos haciendo, manifestando cada 2 por 3, pero tampoco no podemos hacer nada, porque lo que está haciendo el ejército de Israel es una cosa increíble. Mucha problemática, mucha tensión por lo que está pasando en este momento. Es una situación complicada, como mencionábamos antes, donde la mayoría de gente no está de acuerdo con este conflicto
pero por razones que están fuera de nuestro control viene sucediendo ya hace un par de tiempo. Que dónde se han quedado el mínimo tacto de humanidad que tenemos y por qué algo que es tan claro nos parece tan difícil de comprender y por qué hacemos tanta diferencia, ¿no?, entre poblaciones y pueblos, por qué unos valen más que otros y por qué unos tienen más voz que otros. Esto me choca un poco, la verdad. Bueno, esta situación un poco pues desafortunada. Creo que llevamos muchos años con esta situación. Es desde luego muy difícil de solucionar porque se ha intentado con muchos acuerdos y principalmente yo creo que el problema más grande son pues los motivos religiosos, que es lo que realmente están imperando en este problema, ¿no? Porque al fin y al cabo por motivos religiosos unos son enemigos de otros. No va a pasar eso para los italianos. Si no quemado, no va a pasar esto. Vale, nosotros con Palestina, con niños, con viejos matando, hijos de Dios, jodidos. Matando a la gente pequeña. Déjalo hablar ese mamá. Matando niños, viejos, perras. Yo lo veo así. Yo muere mucho. Yo lo veo así, papá. Él no sabe, es colombiano, sabe la historia. Él también mira vídeos, él también y ve en contra de eso yo. Los musulmanes evidentemente son enemigos de los judíos porque la misión musulmana es extender su religión lo máximo posible, ¿no? Y los judíos pues en cambio pues no tienen esa misión, ¿no?, de convertir, pero quieren preservar su religión. Entonces es un poco una guerra fanática, una guerra que eso, pues tampoco hay mucho raciocinio detrás, pero sí que es verdad que es eso, la gente dice que hay un genocidio, que hay una masacre, que hay no sé qué, y bueno, al fin y al cabo estos son titulares que se dicen, pero si miras el significado de genocidio, desde luego no cumple los requisitos. Lo que parece increíble es que Israel, que vivió en sus propias carnes un genocidio infame, ahora lo está propiciando hacia otros como si con ellos no fuera la vida. Se creen además herederos de Dios, se creen los que tienen la razón. No existe la razón, existen las razones de todos. Israel tendrá sus errores y tiene sus fallos, evidentemente. No soy partidario del gobierno que tienen, ¿no?, pero desde luego no es un genocidio porque ellos están tarjeteando, ¿no?, están focalizados en acabar con un grupo terrorista que quiere acabar con ellos, y esto pues evidentemente se realzó cuando hubo los atentados del 7 de octubre, en los cuales unos fanáticos de palestinos, Hamas, el grupo terrorista, pues atentó contra civiles israelíes en un festival y se convirtió en una barbarie de que desde luego la izquierda de esto no quiere hablar. Bueno, la situación de genocidio que estamos teniendo, que llega a un punto que es innegable, que es flagrante, y yo siempre uso la misma frase, que es que la historia nos va a juzgar. Cuando vemos otras historias de genocidio que hemos tenido a lo largo de la historia y la gente pregunta ¿por qué no hicieron nada en la época de la Alemania nazi? ¿Por qué no hicieron nada? Yo lo que visualizo es que nuestros hijos o nuestros nietos nos van a decir ¿y cómo en 2025 permitíais que pasara esto, no? Básicamente pasó esto y es después de esto que Israel pues ha querido reforzarse y ha querido pues decir vale, tengo una misión, tenemos que acabar con esta gente que quiere exterminarnos y acabar con nuestra nación, ¿no? Entonces es como dos puntos de vista. Y con sus intereses económicos apoyan, parece ser que la vida humana cada vez vale menos. Los negocios y la cobardicia de los gobiernos de hablar en contra, de ponerse firmes en contra de lo que está pasando, me parece una cosa que nunca antes se ha manifestado de esta manera. La realidad es que no es un genocidio porque ellos, como he dicho antes, están focalizados en acabar con un grupo terrorista que quiere acabar con ellos, un grupo de fanáticos, desde luego, y evidentemente yo considero que es de preservación. No están matando a civiles, eso es mentira, esos son daños colaterales que hay en las guerras. Lo primero que se me viene a la cabeza es, sinceramente, la gente que muere, la gente inocente, que lo único que piensa es en sacar a su familia adelante, trabajar y cuidar a su familia, llevar adelante a sus hijos,
Y el tema de que estén pagando justo por pecadores en este caso es lo más injusto y lo que más me duele, sinceramente. En los 40, cuando estaba el holocausto judío, el mundo entero estaba en contra de Hitler. Hoy en día el mundo entero está en contra de esta gente, que no son más que unos cobardes, asesinos. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Muero a la ¡Viva Palestina! ¡Muero con Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Y muero con Gaza! ¡Viva Palestina! ¡Y muero por Gaza! Israel también, no existe Israel. Colonización, sionismo y barbarie. Es lo que me viene a la cabeza. Mucha rabia por la apatía general que hay ahora mismo en el mundo, sobre todo en Europa. Me da mucho miedo este mundo y me hace sufrir muchísimo y me siento bloqueada constantemente porque siento todos los días algo de horrible y no sé qué hacer para mejorar esas personas. Indignación, ¿no? Indignación frente a un genocidio que padece el pueblo palestino desde el año 1948, desde el Nakba, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto que están haciendo esos chicos me da esperanza. Por la primera vez me siento que quiero participar. Y cheer on that. Ahora estamos viendo un genocidio televisado, ¿no? En redes sociales, en medios de comunicación, un genocidio a cielo abierto. Y pues hemos trabajado por varios años, desde el año 2000 estamos yendo a Gaza, a Cisjordania, a Jordania, a Egipto, haciendo el trabajo, pues, la cobertura. ¿Qué opináis del papel de la comunidad internacional en este conflicto? ¿Creéis que están lidiando justamente con la situación? Para nada, porque todo lo que podrían hacer, que sería aplicar sanciones, organizar manifestaciones, poner un embargo a Israel y primero reconocer que estamos hablando de un genocidio, no lo hacen por todos los intereses económicos y políticos que los mismos estados de Europa tienen con Israel. Nadie, Europa ni nadie está actuando bien. Por supuesto, unos quizá peor que otros, pero eso ya son percepciones. Es absurdo ver cómo se pusieron muchísimas sanciones y de forma muy rápida a Rusia, no solo al Estado ruso, sino a particulares y a empresarios de la oligarquía rusa, sin absolutamente ningún problema, o los embargos que se le ponen a Irán o se le ponen a Cuba, y sin embargo a Israel nada. Una tremenda estupidez actualmente, o sea, en cuanto se refiere a responsabilidades políticas, son personas que perfectamente pueden llegar a hacer un bloqueo absoluto a Israel, a pedir sanciones y a sumar esfuerzos para solucionar esto, pero no se hace por presiones económicas y de poder. La comunidad internacional es una mierda, loco. Es una mierda. Ve a mi país no hacen nada, ¿sabes? Solo viven que allí va a jugar muchos rapores de rap. Allí va allí. Nosotros, vosotros países ricos, que profitan nuestros europeos. ¿Sabes? Porque Marruecos también tiene oro, tiene todo, ¿sabes? España roba a Marruecos, Portugal ha robado a Marruecos. Francia la son todo de Marruecos. No, ni mierda. La comunidad de este conflicto, que son hombres que tienen los huevos más mal puestos que un berraco, porque no tienen la valentía de ganarse la vida con su sudor de frente, sino con negocios. La guerra es un negocio y no la han querido soltar. Cobardes todos. La Europa que compra armas, todos los que compran armas tienen huevo. A nivel internacional, los que lideran tanto este país como los demás están muchas veces, ¿puedo decir tacos? Puedes decir lo que tú quieras. Está un poco cogido por los huevos, digámoslo así, muchos países, muchos líderes, con lo cual muchas veces las ayudas que tendría que haber o
la gente que tendría que meterse en medio para que estas cosas no sucedieran muchas veces no lo hacen, ya sea porque no les conviene o porque no pueden. No, absolutamente no. O sea, esto es lo más aberrante, ¿no? O sea, que los gobiernos no respondan, ¿no? El caso excepcional es España, Irlanda, pero pues, las principales economías y gobiernos de Europa se han quedado atrás. Por supuesto, es un genocidio que está propulsado por Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la gran tragedia, ¿no? Que los gobiernos no estén respondiendo. No, por esto me siento bloqueada, por esto me estoy sufriendo tanto, porque nuestros políticos también en Italia, yo soy italiana de Polonia, y todos los políticos no hacen nada, ninguno se hace sentir, puede firmar esto con un toque de bolígrafo, ¿ok? Y nadie lo hace, y nadie lo permite que eso termine. No, por supuesto que no. La verdad que lo que se está demostrando es que los gobiernos se saltan totalmente los derechos humanos. Parece que es papel mojado a estas alturas porque realmente lo que prima es el dinero. Bueno, creo que la comunidad internacional no está actuando directamente. Están haciendo, además con un cuentagotas, yo creo que lo tienen muy medido, hacen declaraciones simbólicas que no suponen nada para Israel. Dicen que es una presión, pero es una presión mínima, no hay nada en lo que se materialice esas amenazas. No está actuando nada bien. Pero la tribunal de la Haya ya está pidiendo que el Netanyahu y todos los ministros de él que se presentan en el juicio, y el hombre está volando por toda la Europa, por todos los países árabes, y nadie lo para. Ni la Unión Europea, ni la comunidad mundial están haciendo nada bien con el país palestino. Falta de respeto por los seres humanos, y si los seres humanos no nos juntamos ahora, apaga y vámonos, porque ya van a hacer lo que quieran con todos nosotros. Respeto, sinvergüenza, que se me acalora la vida de la rabia que me da. Creo que ya va siendo hora, bueno, ya vamos 2 años tarde prácticamente, de que a Israel se le tome en serio lo que está haciendo y se realicen sanciones y se le cierre el grifo en todos los aspectos, tanto comercial como diplomático a Israel. Y personalmente pienso que Israel es un país que no debería existir tal y como se ha establecido. Absolutamente no. Si la comunidad internacional estuvieran actuando de una manera correcta, esto se habría terminado ya. Esta gente sigue con sus crímenes. Hombre, una vergüenza. Totalmente, o sea, lo primero de todo hay que ponerle sanciones a Israel, desinversiones a Israel, lo que hicieron con Rusia, solo empezar la guerra en Ucrania. No tenemos voz en esto, llevamos mucho tiempo diciendo que hay un genocidio y los gobiernos siguen apoyando a Israel, al Estado sionista. Tendría que ser Palestina y los judíos pueden estar perfectamente ahí. Lo que no es compatible es el sionismo, que es una auténtica locura de etnoestado, además con unas ideas retrógradas y totalmente fanáticas en torno a unos libros que, si estuviéramos hablando del Islam, sería totalmente, lo denunciarían en todos los lados, pero como es los que se dicen judíos, que no son judíos realmente, el sionismo va en contra del judaísmo, dicho por muchos judíos además, pues parece que no pasa nada. Israel está vulnerando todos los tratados internacionales, todas las leyes internacionales, todas las resoluciones que se emiten desde la ONU. ¿Qué sentido tiene la ONU? Es casi lógico que hace 3 o 4 días se haya decretado el estado de hambruna en Gaza cuando llevan meses y meses en un asedio increíble. ¿Y por qué Israel dice que eso es mentira, que realmente no hay hambruna en Gaza, de que no hay gente muriendo de hambre? ¿Por qué dicen eso? Porque son terroristas, no hay otra explicación más, porque el sionismo controla el mundo y al final hay un silencio internacional. Se ha demostrado que es el pueblo quien salva al pueblo, es quien se está mojando, quien se está reivindicando y quien se va a subir a la flotilla. Es el pueblo, no hay ningún político dentro. Algún político sí. Algún político sí. Ada Colau, creo. Ada Colau, pero bueno, es de las nuestras, Ada Colau.
Si tanta gente aquí se está manifestando, ¿por qué crees que no hay una reacción por parte de la clase política? Hay una reacción, pero mínima. Digamos, yo soy chileno. En Chile, de hecho, el presidente de Chile, Gabriel Boric, con Pedro Sánchez se juntaron, tuvieron reuniones bilaterales y acordaron ejercer ciertas presiones a Israel. O sea, digamos que políticamente, a nivel discursivo, países como Chile, países como Colombia, países como España, están... Sí, algo han hecho, pero algo están, no termina de ser suficiente, ¿no? Es un poco un teatro, ¿no? En el caso de España, está inmerso en la Unión Europea, y la Unión Europea, como entidad general sí está a favor de Israel. Yo creo que, bueno, pues como casi todos los conflictos que han habido, hay intereses políticos, económicos sobre todo. Al final estamos en un sistema capitalista que nos hacen creer que es lo ideal y que están con nosotros y que muchas veces aparecen diciendo sí, os apoyamos al pueblo, apoyamos a Palestina, pero luego a la hora de la verdad hay intereses económicos que algunos sabemos y algunos otros no sabemos, que están por detrás y bueno, pues que eso al final, en el sistema en el que estamos actualmente, parece que sobrepese a la humanidad. Una persona normal tiene el poder de tomar decisiones, de firmar, de salir a manifestarse, de decir lo que piensa, de convencer a los equivocados. No es convencerlos, es hablar con propuestas, es hablar con ejemplos, es hablar con la sabiduría, con la inteligencia, con la educación, con la literatura. Es que ese es el problema. Todo ha pasado y la gente tiene mala memoria porque es que nos olvidamos rápido. Porque hay unos intereses económicos brutales. Israel siempre ha sido el controlador máximo de la economía, tiene las mayores empresas a nivel mundial, entonces ni quieren ni pueden, en cierta manera. Podrían, pero no quieren romper relaciones económicas con ellos. Entonces, si tú... Las consecuencias que supone cortar lazos. Entonces, ¿qué puede hacer una persona común y corriente? Enterarse, buscar, si usa el Google y tantas informaciones, busque buenas fuentes, no se deje engañar. Recuerde que la inteligencia artificial está fururando por todas partes, pero que salga la inteligencia natural de nuevo. Entonces es eso, prepararnos, educarnos e investigar y no hablar por hablar. Lo ha dicho desde el primer minuto, lo ha demostrado, lo ha denunciado, o sea, ha mostrado su apoyo a Israel desde el primer minuto. Entonces es un poco más difícil en Europa ir en contra de las políticas de la Unión Europea, ¿no? Porque eso también tiene consecuencias políticas, tendría consecuencias políticas para España. Si dijera, no, todo embargo, cortamos relaciones, sería un lío. Y porque también España es un comprador importante de armas y de productos de Israel. Parte de la culpa es de la ignorancia, de un pueblo que no está educado y que nos han manejado y controlado desde hace muchos años. Esto no empezó ahora, esto empezó hace mucho tiempo y se va a volver más grave si no despertamos, porque nos quieren solo máquinas de producir dinero, no nos quieren dejar ni que cocinemos a tiempo con la familia. La mayor libertad es que sembremos lo que comemos, porque nos están matando con el agua y con los alimentos. La mayor libertad es que nosotros empecemos a trabajar por la vida. Porque Filistenes tienen ojos diferentes, ¿sabes? Porque ellos mataron. O sea, es por un tema de racismo. Ellos tienen ojo uno verde, uno otro color, ¿sabes? Porque ellos mataron, ¿sabes? Es un tema de que están en contra de su etnia, de su raza, por eso. Por la crianza, por el amor, que es lo que se olvidó el capitalismo. Pero ¿quién nos quiere así? ¿Quién quiere que vivamos así? ¿Las élites? ¿O sí, quién? Claro, las grandes élites, papito. Eso, pónganle nombre el que quiera, que Illuminates, que su puta madre, que los mafiosos, que los narcotraficantes. Todos van a la misma bolsa. Ahora han alzado la voz, toda la comunidad cultural y artística de España está pidiendo explicaciones al gobierno y están preguntando por qué no han cortado lazos comerciales, lazos económicos. Es lo que está exigiendo el pueblo, que no haya ningún tipo de relación con un Estado genocida. Gente sin corazón, gente sin razón, gente que perdieron, no tienen ética, no tienen respeto hacia los otros. Y esa es la palabra de andar, respetándonos, porque todas las culturas y este mundo es de todos y todos tenemos espacio en esta tierra, pero con una palabra, respeto. Respeto, y todas las culturas podemos vivir en paz.